de segunda carta de Juan. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Juan. Siempre se ha tomado la primera carta, se ha tomado el Evangelio de Juan, pero Juan escribió 5 libros: el Evangelio de Juan, las 3 cartas que él envió a la iglesia y Apocalipsis, que es revelación. Él escribió esos 5 libros. Cuando dice amén. Y hoy vamos a meditar en esta segunda carta. ¿Qué es lo que Dios habla? ¿Y qué es lo que Juan habla a la iglesia de aquel tiempo? Y cómo esta palabra hoy repercute en nuestra vida. Cómo esta palabra afecta a nuestra vida hoy. ¿Cuándo dicen amén? Porque la palabra se escribió hace muchos siglos atrás. Pero esta palabra dice que permanece para siempre. Amén. El cielo, la tierra pasará, la moda, las generaciones, todo pasa, pero lo que no pasa nunca es la palabra. La palabra permanece para siempre. Y la palabra no tiene fecha de vencimiento. La palabra es vigente. Decía que la palabra es vigente en nuestra vida. La palabra no caduca. La palabra no es vieja, no. La palabra cada día es nueva para nuestro espíritu. Dice así, verso 1. Este no tiene capítulo, sino que tiene segunda carta de Juan, verso 1. Porque tiene versículos, no tiene capítulos. ¿Cuánto dice amén? Verso 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre en nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Toma tu asiento en esta mañana y vamos a meditar en esta segunda carta que le habló el apóstol Juan. El último apóstol, fue el último de los que caminó con Cristo, que estaba con vida. Ya todos los demás habían muerto. Él fue el último apóstol en morir. Si vemos un poco el contexto de la historia de este hombre de Dios, de este apóstol que caminó con Cristo, podemos ver que él termina su vida en una isla llamada Patmos, encarcelado, exiliado. Y ahí es donde Dios le trae la revelación del Apocalipsis, que él escriba y cierre el canon bíblico, concluya con el libro de Apocalipsis, con los tiempos futuros, con los tiempos finales, con los tiempos que van a venir. ¿Cuándo dice amén? El libro de Apocalipsis es un libro muy hermoso que nos habla de la revelación del Señor Jesucristo, pero también es un libro que podemos ver los juicios venideros que vendrán. Van a venir muchos juicios de parte de Dios sobre la humanidad. Dios va a juzgar esta nación, Dios va a juzgar el mundo. Amén. Y ahí en el libro de Apocalipsis, el cual lo escribió este servidor que estamos leyendo, llamado Juan, que leímos esta segunda carta dirigida hacia la iglesia de Éfeso, fue el que escribió por revelación del Espíritu Santo, y porque él fue transportado al cielo y vio muchas cosas gloriosas que Dios le mostró que él tenía que escribir y dejar plasmadas y enviar las cartas a las iglesias. ¿Me va siguiendo? Pero en esta segunda carta quiero en esta mañana, de una manera rápida, breve, tocar algunos aspectos, que es lo que el apóstol Juan habla a la iglesia cuando dice gloria a Dios. Primero tenemos que entender que el apóstol Juan era un anciano. Anciano, cuando hablamos de anciano, no estamos hablando de anciano en cuanto a la edad, sino a un cargo ministerial.
Él era un anciano, él era un previste, un apóstol. Pero también podemos ver que él estaba ya entrado en edad, ya era un anciano físicamente, pero no está hablando de ser una persona anciana en cuanto a la edad, en cuanto a la madurez, a la vida espiritual de este apóstol del Señor. Él hablaba como un padre, él hablaba como alguien que el Señor eligió para que transmitiera la palabra de Dios. Y así como hoy ustedes están aquí, el pastor de la iglesia, este servidor, está encargado de transmitir lo que Dios depositó en mi espíritu y corazón para que les hablara a cada uno de ustedes. Como anciano de la iglesia, no en cuanto a edad, sino en cuanto a la vida espiritual. Cuando dice gloria a Dios. Y Juan se presenta como el anciano enviando la carta. Esta carta va dirigida, según un poco el contexto histórico y la historia escrita de esta carta, fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Cuando dice gloria a Dios. La iglesia de Éfeso fue la cual luego en Apocalipsis le dice que el Señor conocía sus obras, su arduo trabajo, conocía mucho el labor que tenía la iglesia, pero la iglesia tuvo una debilidad y tuvo algo que comenzó a perder. Y le dice, has perdido tu primer amor. La iglesia de Éfeso, la cual después el mismo apóstol Juan escribe y le marca todas las virtudes buenas de la iglesia, todo lo bueno que hizo la iglesia, pero hubo un detalle que comenzó a suceder en esa iglesia y comenzaron a perder el amor, comenzaron a menguar en el amor, comenzaron a hacer muchas obras, pero el amor hacia Dios comenzó a menguar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dejaron su primer amor, dejaron de amar y de servir a Dios con amor. Dejaron de hacerlo de una manera en gratitud a Dios. Simplemente hacían labores o ayudaban o hacían cosas caritativas o hacían como iglesia lo que tenían que hacer. Pero esta iglesia había perdido el enfoque en el Señor. Había perdido el amor que tiene que ser dirigido hacia Dios. Y ese amor que nosotros tenemos hacia Dios es el amor que Él derrama y podemos nosotros servir en amor a nuestros semejantes. ¿Cuánto dicen amén? Y este amor que hablamos no es el amor humano, no es el amor atractivo, no es el amor de una pareja hacia el cónyuge, de un esposo a la esposa o de un novio a la novia. No, este amor va mucho más allá que el amor natural. El amor natural es contaminado, el amor natural se termina, el amor natural está contaminado por el pecado. Por eso podemos ver hoy en día cuántas parejas, cuántos matrimonios se rompen, cuántas cosas ocurren. Y cuando vos le preguntás, pero ¿cuál fue el causante de tu separación? Se terminó el amor, ya no lo amo más, ya no era lo mismo que era antes. Entonces nos damos cuenta que en un principio hubo amor, que el amor humano está contaminado por el pecado. Y nosotros tenemos que amar con el amor de Dios, porque ese amor es un amor incorruptible, un amor que ama. Por eso dice el libro de Corintios que el amor todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo espera. Ese es el amor que nosotros tenemos que recibir todos los días de nuestra vida para aprender a amar primero al Señor y luego a nuestros hermanos. Si amamos al Señor, vamos a amar a la iglesia, vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a amar a nuestra esposa, vamos a amar a nuestros hijos con el amor de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no está ese amor, como le pasó a esta iglesia, que el apóstol Juan le está escribiendo esta carta? ¿Qué le pasó? Perdió el amor. Y todo lo que hacían, todas las cosas que hacían como iglesia, habían perdido el enfoque, lo principal de su vida, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Y es el primer mandamiento que Dios nos dejó en la Escritura. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Entonces, el amor hacia Dios no tiene que ser sustituido por nada, ni por nadie. Y ahí está el error, el problema de la iglesia cristiana evangélica de este tiempo, que sustituyen el amor hacia Dios por cosas terrenales de este mundo. Y cuando nosotros sustituimos
sustituimos ese verdadero y primer amor por cosas terrenales, cambiamos el amor de Dios por algo que nos ofrecen, que nos va a satisfacer nuestra carne, entonces estamos dejando lo más importante. Dios, si pones a Dios en primer lugar en tu vida, Dios tiene la facultad para bendecirte, para abrirte las puertas, para hacer lo que tiene que hacer con tu vida, pero tiene que ver Dios que en tu vida esté Él en primer lugar. Si Él no está en primer lugar en tu vida, no es que Dios no te va a bendecir, porque estos días dijimos que el sol sale para buenos y malos, y si tú trabajas, tú vas a tener tu jornal, tu paga, por tu trabajo. Y muchas veces nosotros creemos, qué bendición que Dios me dio. No, fue tu esfuerzo, fue tu sacrificio. La Biblia dice que la bendición de Dios no te trae tristeza, sino trae gozo, trae paz, trae alegría a tu vida. Cuando las cosas son procedentes de Dios, todo viene con gozo, hay alegría, te gozás, te alegrás, lo disfrutás. Y sobre todas las cosas, no te saca del enfoque de Dios, no te saca de lo primero que tiene que ser Dios en tu vida. ¿Me vas siguiendo? Entonces, el apóstol Juan, este anciano, amaba a la iglesia. Y él va ahora, en medio de esta carta, va a traer una advertencia, va a advertir a la iglesia del Señor. Porque había creyentes que amaban al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Él lo ama de verdad. ¿Usted ama a Dios por lo que Él hizo en su vida? ¿O simplemente está en la iglesia por un beneficio de Dios? Por un milagro, para que Dios restaure el matrimonio, para que Dios me abra una puerta de trabajo. Bueno, yo voy a la iglesia porque, bueno, yo sé que si voy, Dios va a hacer algo, va a abrir una puerta, va a hacer esto. No tenemos que venir con ese pensamiento. Claro que Dios conoce tu necesidad. Tenemos que venir con el corazón abierto, dispuesto a entregarnos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Muchos de los que estamos acá no tendríamos que estar con vida, tendríamos que haber muerto en diferentes situaciones de nuestra vida pasada. Pero ¿qué pasó? Dios nos guardó, Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios nos miró. Y Dios llevó en nuestra vida en el momento oportuno, en el momento justo, en el momento en el cual todo estaba por destruirse. Ahí llegó Cristo y Cristo vino a tu vida. El Señor te tocó, te liberó, te restauró, te sanó. Entonces, ¿cómo tenemos que venir a la iglesia? Por un beneficio, porque yo quiero algo que Dios me dé a cambio de que yo me congregue. No, tengo que venir a la casa de Dios porque lo amo. Tengo que venir a la casa de Dios porque Él es todo para mí. Tengo que ir a la casa de Dios porque Él me liberó, restauró mi matrimonio, lo está restaurando, me está liberando, me está sanando. Y a medida que yo voy más a la iglesia, me acerco más a Dios, escucho la palabra, Dios me va liberando, Dios me va sanando, va revelando cosas ocultas de mi vida que yo no sabía, va cortando maldiciones generacionales en mi vida. ¡Aleluya! ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces Juan, como apóstol, como anciano, amaba a la iglesia, cuidaba de la iglesia. Un verdadero pastor cuida de la iglesia, vela por las ovejas, cuida que esas almas estén comiendo el buen pasto y estén siendo alimentados, nutridos. Va a proteger. Y como dice el Señor en el capítulo 10 de Juan, habla del verdadero pastor y del pastor asalariado. El asalariado, cuando ve el lobo que viene a comer la oveja, se va huyendo por miedo de que el lobo ataque al pastor. Pero el verdadero pastor dice, Él da la vida por las ovejas. Él pelea para que ningún lobo rapaz se coma ninguna de sus ovejas. Y ese pastor es el Señor. Y esa opción está sobre los verdaderos pastores que cuidan, que velan, que están pendientes, que están orando, que están preguntando, hermano, ¿cómo estás? Que están ahí pendientes, orando, velando, batallando por esa vida. Entonces, Juan era un pastor, un obispo, un anciano que amaba a la iglesia del Señor. Y él iba a advertir de unos cuantos peligros que iban a venir y que ya estaban
manifestándose en la iglesia para que la iglesia esté apercibida. Para que la iglesia no caiga en el engaño, no caiga en el error. Nosotros cuando manejamos, los que tienen vehículo, tenemos señales de tránsito que identifican peligro, que identifican que bajemos la velocidad, que identifican que hay una curva. Y si nosotros no prestamos atención a las señales de tránsito, ¿qué va a ocurrir? Un accidente. Entonces tenemos que estar atentos, con nuestros ojos abiertos, los que manejan en ruta, los que en algún momento fueron a la costa o fueron de vacaciones con sus autos, tienen que estar atentos, tienen que ir atentos mirando las señales de tránsito para que no ocurra una desgracia en la ruta. Bueno, la palabra de Dios también es así. Él nos advierte, Él nos habla para que no haya desgracia, para que no haya tropiezo, para que no haya caída, para que en nuestra vida no ocurran cosas que después nosotros nos lamentemos y digamos, pero a mí nadie me dijo nada. No, Dios te habló, Dios te advirtió, Dios te dijo que tengas cuidado, Dios te dijo que tenés que orar, Dios te dijo que tenés que velar, Dios te dijo cerrá esa puerta, no abras esa puerta, porque si abrís esa puerta los demonios van a entrar. Entonces Dios te habló por medio de la palabra, por medio de una palabra profética, por medio de revelación. Entonces nosotros a veces desapercibimos lo que estamos recibiendo. Pero digo, amigo, voy a estar apercibido, voy a recibir esta palabra. Dice al que está a tu lado, recibir esta advertencia de Dios. Porque esta advertencia que viene de parte de Dios puede ayudarte y puede hacerte que no tropieces. Y puede hacerte en librarte de algo peligroso que venía para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. ¿Algo dice amén? ¿Me va siguiendo? Entonces esta carta, un poquito de la historia, fue dirigida a la iglesia de Éfeso en el siglo I, en el primer siglo, a finales del primer siglo. Fue escrita esta carta y dirigida a la iglesia, a los creyentes que estaban reunidos cantando como estamos nosotros hoy acá. Había una iglesia en Éfeso y ahí había creyentes reunidos alabando, glorificando a Dios. Y la iglesia estaba compuesta de judíos convertidos al cristianismo que han recibido a Cristo como el Salvador, el Mesías, y los gentiles. ¿Los gentiles quiénes son? Nosotros. Nosotros somos el pueblo gentil que fue adoptado por el Señor, que fue traído al rebaño. El Señor dijo, tengo otro rebaño que lo voy a traer. Y ese rebaño, cuando habla en el libro de Juan, que habla del buen pastor, habla del pueblo gentil. Hay un rebaño que lo voy a buscar y lo voy a traer conmigo. Entonces está hablando de nosotros, del pueblo gentil. El pueblo de Israel es el verdadero pueblo de Dios, es el pueblo que Dios eligió. Me va siguiendo. Entonces esta iglesia estaba compuesta de judíos y gentiles. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Miren cómo menciona a la iglesia. Hay algunos comentarios que yo he leído en cuanto a esta palabra, algunas opiniones de algunos teólogos, porque dice a la señora elegida y a sus hijos. Cuando habla de señora, algunos comentarios pueden decir, bueno, esta carta está dirigida hacia una familia o hacia la familia del apóstol Juan. Pero no, esta carta está dirigida a la iglesia, compara a la iglesia con esa señora, porque la iglesia es la novia de Cristo, va a ser la esposa de Cristo. Así dice la Biblia. Él está preparando en el libro de Efesios una iglesia, una novia, que la está vistiendo con vestiduras como blancas, de lino fino. Es la novia de Cristo, es la amada de Cristo, es la que Cristo va a venir a buscar. Cuando dicen amén, decía que vos sos la novia de Cristo. ¿Soy la novia, pastor? Sí, vos, yo, somos la novia del Señor. Y Él es nuestro amado, que Él está preparando a su novia. ¿Cómo? La está preparando. Como la pastora estaba enseñando, ya creo que terminó el estudio de la boda del Cordero y hablaba del vestido. Porque una fiesta, un casamiento no se hace de un día para el otro. Hay una preparación. ¿No es así? La semana que se casaron hubo una preparación. Fueron al modito, a la modista, le dieron el vestido y la confección y esto y lo otro. Bueno, hubo una preparación. Ahí el hombre preparando todo
todo lo que es la fiesta, el salón o la casa donde se van a reunir, luego a compartir. Todo tiene una preparación. Y así es en nuestra vida espiritual, hay una preparación. Y Dios está preparando a la verdadera iglesia, a la iglesia del Señor. Escuche, está preparando a aquellos que están dispuestos a dejarse preparar por el Señor y colaborar para ser preparados por Él. Porque lamentablemente hay creyentes que no quieren esto. No quieren ser preparados por el Señor. No quieren ser vestidos por el Señor. Y cuando hablamos de este vestir divino, estamos hablando, como ya se ha enseñado y ustedes han aprendido, se ha enseñado que Dios tiene que ir transformando nuestra vida día tras día. Ese es el vestido que Él va abordando, la transformación de nosotros, para que seamos esa novia. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Levanta tu mano y decir conmigo: Señor, borda ese vestido en mi vida. Porque Dios está bordando, Dios está colocando. Y dice que el bordado en una tela tiene que pasar muchas veces. El hilo, la aguja tiene que pasar muchas veces. Cuando usted hace un dibujo a la tela, ¿cuántas veces tiene que pasar esa aguja por esa tela? Muchísimas veces. Y esa aguja representa para nosotros espiritualmente el espíritu que tiene que ir machacando la carne, ir haciendo pedazos la carne humana, nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros nos queremos a veces oponer a Dios. No, tiene que pasar la aguja divina para bordar ese vestido y estemos vestidos de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren? Decirle al Señor: yo lo quiero. Y voy a dejarme que tú lo hagas, pero yo también te voy a colaborar. Yo también voy a poner de mi parte. Yo también te voy a entregar. ¿Me vas siguiendo? Amén. Escuchen. Entonces, cuando hablan a la señora elegida, está hablando de la iglesia, porque Dios tomó a su iglesia. De Él nació la iglesia. Entonces, ¿a qué le pertenece? Al Señor. ¿Me va siguiendo? Entonces podemos ver que le dice a la señora elegida, a sus hijos, y mire cómo expresa él: a quien yo amo en la verdad. El amor que tenía Juan hacia la iglesia, ya conmigo, era verdadero. Decía que está a tu lado: el Señor nos ama verdaderamente. Y ahora viene la pregunta para vos: ¿vos amás al Señor verdaderamente? Y otra pregunta que te quiero hacer: ¿amás a tu hermano verdaderamente? ¿O a veces no lo podés pasar? Porque Juan, como anciano de la iglesia, dice a la señora elegida y a los hijos que amo verdaderamente, los amo en verdad. Y cuando uno ama en verdad, cuando el amor de Dios está en una persona, yo no voy a dejar que tú tropieces o te hagas daño. Te tengo que decir la verdad, porque te amo en el amor del Señor. Si estás caminando mal, equivocado, te tengo que exhortar porque te amo, porque te digo: hermano, eso que estás haciendo, esa actitud, ese camino, ese pensamiento que vos tenés, no es de Dios. ¿No ves que eso te va a traer un perjuicio, un detenimiento espiritual en tu vida? No vas a poder crecer. Dios quiere que crezca y esto te está obstruyendo en tu vida espiritual. Si el hermano ama al Señor de verdad, va a aceptar, va a decir: amén, pastor, amén, lo recibo, tomo la palabra, tomo la exhortación, tomo el consejo, tomo lo que me está diciendo. Dios quiere esto para nosotros, me lo dijiste Dios quiere, amén, lo tomo, voy a dejar esto, no voy a hacer más esto, porque yo quiero agradar a Dios. Entonces Juan amaba de verdad, con un amor verdadero, con un amor sincero a la iglesia.
Y él no quería que la iglesia sea contaminada, él no quería que la iglesia sea adulterada por la falsa doctrina, él no quería que los hermanos se pierdan. Entonces él tenía que hablar lo que Dios le estaba colocando en su corazón para que él transmita, para que él diga a la iglesia, a los matrimonios de aquel tiempo, a los jóvenes, que busquen a Dios, que se separen del mundo, que busquen agradar a Dios continuamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y él dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hebreos capítulo 12. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Vaya ahí, al libro de Hebreos, acompáñenme. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice de esta manera: y habréis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, diga conmigo, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios demuestra su amor, y como el apóstol, el anciano Juan, demuestra su amor verdadero. Y acá vemos que lo que dice Pablo en el libro de Hebreos dice que no despreciemos, menospreciemos la disciplina del Señor, la reprensión del Señor, la exhortación del Señor. Porque Él, ¿qué dice en el siguiente verso? Él nos ama. ¿Cuánto dicen amén? Decía que está todo. Si el Señor te reprende, recibilo porque Él te ama. Él te ama, por eso te habla así. Amén. ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. Juan amaba a esta iglesia. Entonces podemos ahora acá con este texto corroborar lo que Juan está hablando en ese amor verdadero, en ese amor profundo, porque las palabras que va a hablar Juan luego en la carta que vamos a leer son palabras fuertes hacia la iglesia y de advertencia, y que tengan cuidado. Y Dios nos habla advirtiéndonos. Estamos finalizando este año 2024. Ya estamos ahí a punto de terminar, queda un mes nomás para terminar. Y tenemos, como dijimos en esta semana, en los mensajes de la semana, estar apercibidos, estar atentos, no bajar la guardia, no dejar de orar. Porque el enemigo anda como león rugiente, él anda ahí queriendo darle el zarpazo para destruir los matrimonios, apagarte, extraviarte dentro de la misma iglesia, distraerte, que pierdas el norte, que pierdas de mirar a Cristo como autor y consumador de la fe. Va a buscar los medios para sacarte, va a buscar los medios, va a utilizar alrededor cosas en tu vida para hacerte perder el rumbo que Dios marcó y trazó para tu vida. Por eso cada palabra tenemos que escucharla, comerla, decir: Señor, como esta palabra, alimento mi espíritu con esta palabra, porque esta palabra, como hablamos el domingo pasado, está en el buen depósito, y en ese depósito voy a ir en el día malo para tomar el arma y batallar en el día malo y guerrear en el día malo. ¿Me va siguiendo? Entonces, habla de la verdad. Y esta verdad, escuche, no es algo que se me fue enseñado, esta es la verdad. Porque usted ve que los científicos siempre están buscando la verdad del asunto, buscando la lógica de todas las cosas. Cuando habla Juan de esta verdad no es un conocimiento, esta verdad es una persona. Y esta verdad es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Decir la verdad no es un conocimiento, no es algo afirmativo. Decir a tu hermano: la verdad es Cristo, porque así dice la palabra. Yo soy el camino, la verdad.
¿Y qué dice? Luego, 8:36 de Juan dice que si conocemos la verdad os hará verdaderamente libre. Este Cristo que es verdad te hará libre. Que dijo Pablo, yo amo en verdad. Y a todos aquellos, dice, que han conocido la verdad. Conocido la verdad está diciendo a los que conocen a Cristo, a los que han sido liberados por Cristo, aquellos que lo han recibido, han sido libres y han conocido esta verdad. A veces decimos, bueno, yo conozco a Cristo, yo voy a la iglesia. A veces algunos hermanos, cuando se les pregunta, y vos vas a decir, yo conozco a Cristo. Porque muchas veces usted ha preguntado a alguna hermana así, sí, yo conozco a Cristo. Y usted ve su vida que borra con el codo lo que escribió la mano. Su testimonio no es bueno, pide y no devuelve, es mentiroso, es estafador. Entonces, conocer a Cristo no es simplemente afirmar que yo conozco a Cristo con mi boca. Conocer a Cristo es tener relación con Él. Y cuando yo me relaciono con Él, lo voy conociendo y Él va trabajando en mi vida y me va forjando en mi interior. Entonces yo voy cambiando. No es una verdad, un conocimiento, una afirmación de algo verdadero, no, es una persona. Entonces Juan dice, y los que han conocido la verdad. Está hablando que había un grupo de hermanos en esa iglesia que conoció verdaderamente a Cristo, que conoció al Señor. El que conoce al Señor no va a volver al mundo. El que conoce al Señor no va a volver más a los vicios. El que conoce al Señor no va a querer saber nada con las cosas pecaminosas. No va a querer saber nada con las cosas que lo alejan de Dios. ¿Por qué? Porque está conociendo a Cristo. ¿Por qué? Porque está relacionándose con Cristo. Pero el que vive una vida como creyente solo de iglesia, de venir a la reunión y no tiene conocimiento de Cristo, ¿qué es lo que pasa? ¿Está mal? Claro que está mal. No es simplemente yo vengo a la iglesia por algo, no. Claro que tienes que venir a la iglesia. Claro que te tienes que congregar, pero vos tenés que conocer al Señor, vos tenés que acercarte. ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Cómo yo conozco a Cristo? Primero lo tenés en tu corazón, ¿lo recibiste? Sí, me decís sí, amén. Bueno, si ya lo tenés en tu corazón, ahora tenés que empezar a buscarlo en tu oración, en tu comunión, apartar un tiempo para Él. Claro que tenés que congregar, claro que tenés que recibir la palabra, claro que tenés que recibir la administración, claro que tenés que recibir la consejería, claro, pero a medida que todo eso vas haciendo como un hijo de Dios, vas a ir conociendo más al Señor a través de su palabra, a través de la voluntad que Él quiere hacer con tu vida. Pero si nosotros no tenemos en nuestro corazón ese deseo, si nosotros nos da ese deseo, tiene que haber ese deseo en nosotros. Tiene que haber un anhelo en nosotros. Porque si no nos acostumbraremos solamente a vivir cultos y reuniones que vengamos nada más y nada pase en nuestra vida. Y eso no tiene que pasar. Vos le podés decir en esta mañana al Señor, Señor, coloca ese deseo en mi corazón. Señor, colocar ese deseo profundo, yo te quiero conocer profundamente. Yo quiero que ese deseo, si vos se lo pedís de verdad, si vos se lo pedís con todo tu corazón, si vos se lo pedís, hoy Dios te lo va a colocar y vas a ver que en esta semana algo va a comenzar a ocurrir. Vas a estar durmiendo en la noche y vas a levantarte a las 3 de la mañana, no vas a poder dormir y esa es la evidencia que Dios te está llamando a que vos busques a Dios en la madrugada. Si vos le pedís al Señor eso, Dios lo va a hacer. Y vas a ver que en la madrugada vas a sentir una inquietud de levantarte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no puedo dormir. Y Dios te va a traer a la memoria. ¿Y vos no quisiste conocerme a mí? Yo coloqué ese deseo. Bueno, levántate y ven al secreto.
ora, búscame. ¿Cuánto dicen amén? Este camino es Cristo. Esta verdad es Cristo que nos hace libres. Y luego dice en el verso 2, a causa de la verdad, escuche, que permanece en nosotros. Diga conmigo, esta verdad debe de permanecer. Ya sabe qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Es una afirmación, es un concepto. ¿Qué es? Cristo. ¿Qué es lo que tiene que permanecer? ¿Cuál verdad tiene que permanecer? Cristo en tu vida. Cristo tiene que permanecer en tu vida. A causa de la verdad que permanece en nosotros, escuchen, tiene que permanecer. ¿Y cómo puede permanecer Cristo en mi vida, pastor? ¿Cómo hago que Cristo permanezca en mi vida? Vos ya lo tenés a la hora de abrir tu corazón y recibirlo, Cristo entra en tu vida. Pero ahora Cristo quiere crecer, quiere morar, vivir, estar ahí siempre en tu vida, y que ningún espíritu malo que antes estaba en tu vida, en tu corazón, en tu casa espiritual, vuelva a entrar, sino que Él sea el que habite para siempre. Y cuando vos buscas al Señor, cuando vos congregás, cuando vos te afirmás, cuando vos te comprometés, entonces esa verdad se va haciendo más fuerte e intensa en tu vida. ¿Me va siguiendo? Amén. Tiene que permanecer. Escuche, y esto nos muestra hoy. Yo quiero que usted vea un poco el panorama cristiano de hoy en día. ¿Por qué hay mucha gente que se termina apartando de la iglesia? ¿Por qué hay mucha gente que se va de las iglesias por los malos testimonios y abandona al Señor? ¿Sabe por qué? Porque nunca su vida permaneció Cristo. Siempre han visto los errores humanos en la iglesia. Nunca se arraigaron a la roca que es Cristo. Claro que en una iglesia, escuchen, les quiero explicar esto para que no malinterpreten algunas cosas. Claro que en una iglesia puede haber desorden, en una iglesia puede haber pecado, en una iglesia pueden estar las cosas mal. Y si usted es un hijo de Dios y ora al Señor, usted va a recibir de parte de Dios que usted tiene. Dios lo va a sacar de esa iglesia. Si usted quiere estar en una iglesia de sana doctrina, en una iglesia de santidad, en una iglesia donde lo administren, en una iglesia donde oren por su vida y velen por su vida, Dios lo va a trasladar a esa iglesia. Dios lo va a mover. Dios es el que lo va a trasladar a ese lugar. Porque usted está viendo que el desastre, que la frialdad, la tibieza, la apatía, la mundanalidad que hay en el altar, los servidores cómo están sirviendo, que no están aptos para servir al Señor todavía hasta que no sean limpiados, santificados por el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces, lo que está hablando de que esta verdad tiene que permanecer. Y si esta verdad permanece, dice que también estará para siempre con nosotros. Él prometió algo, Dios prometió algo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Escuchen, por eso hay personas que se apartan, que van, que vienen, porque saben que hay un Dios que está ahí, que cuando lo buscan Dios va a actuar, que Dios va a hacer algo. Pero nosotros tenemos que tomar luego un compromiso. Tenemos que tomar un compromiso con Dios. No es simplemente voy, vengo, me voy un tiempo, ahora después me voy, después sigo. No. Tenemos que tomar un compromiso. Si la verdad de Él permanece, yo me voy a comprometer con Él, porque Él me salvó. Yo tengo un compromiso, su verdad está conmigo. Él me prometió, y en el día malo, en el día de lucha, vas a buscar dentro de ti esa verdad, a este Cristo, y Él te va a ayudar a resolver esa situación. Y Él te va a librar. Y Él te va a liberar. Hay algo que está pasando en tu
casa, hay demonios, hay situaciones, bueno, ahí está la verdad arraigada en tu corazón. Señor, tú eres la verdad. Y si elijo libertades, verdaderamente seremos libres. Padre, aquí hay algo en mi casa que tienes que tú intervenir. Por eso te busco. Si tú intervienes, las cosas van a cambiar. Entonces esa verdad se hará poderosa en tu vida y tu casa será liberada. ¿Me vas siguiendo? Amén. Esta verdad está contigo. Decirle que está a tu lado, Dios está contigo. Esta verdad tiene que permanecer. ¿Qué dice Juan 15? Juan 15 habla de que el Señor es la vid y el Padre el labrador. ¿Cuánto dice la Biblia? Y él dijo, en uno de esos versículos, dijo que separado de él nada podemos hacer. Y él dice que necesita podar a la vid, necesita podarla, necesita cortar las ramas que no están siendo útiles para esa vid, cortarlas. Amén. Y eso que habla de cortar, de podar, significa limpiarnos. Él nos limpia. Como el labrador, que nosotros somos los pámpanos y él es la vid. Entonces necesito esa limpieza. Necesitamos ser limpiados todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Para qué? Para que esa planta, para que esa vid vuelva luego a dar fruto. Entonces esto es una representación, una tipificación de un arbusto, una vid con nosotros, con la iglesia. Necesitamos ser limpiados, pero necesitamos estar injertados ahí. Él tiene que trabajar en nosotros. ¿Me va siguiendo? Amén. Y ahora pasamos al verso 4. Rápido vamos a ir ahí ya entrando a los puntos más específicos. Mire, tenía unos cuantos versos de la parte de permanecer. ¿Quiere anotarlo? Léalo en su casa. Salmo 33:11, Salmo 102:26, Proverbios 2:21, 19:21, y en lo que dijimos recién acá, yo digo uno, Juan 15:10. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Todos esos versículos que le di están relacionados con permanecer. El Señor nos habla de permanecer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Como el apóstol, el anciano Juan habla a la iglesia de permanecer. Escuche, le va a leer uno más. Dice, 1 Timoteo 5:25, dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que no son, de manera no pueden permanecer ocultas. Hay cosas que deben de permanecer en nuestra vida, que son las cosas del Espíritu de Dios, pero hay cosas ocultas que no tienen que permanecer, que no tienen que estar en nosotros. Amén. Decía que está claro, si hay algo que a Dios no le agrada, decirle que eso no permanezca en tu vida, en tu corazón, en tu mente. La Biblia dice en Proverbios que el que encubre el pecado no prosperará. No va a alcanzar prosperidad, no va a alcanzar, aleluya, misericordia. Pero aquel que las confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Entonces, hay cosas, escuchen, que tienen que permanecer, las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, pero las cosas malas, ¿cuáles son las cosas que han permanecido en el corazón? La raíz de amargura, la falta de perdón, los traumas de niños que has vivido, que eso te trae algo psicológico, que es un demonio, no es algo que quedó, es un espíritu que te atormenta, las cosas que viviste, las cosas que te pasaron, las cosas que te hicieron. Hay personas que han sido abusadas desde niña, hay personas que han recibido un montón de cosas tristes y feas, entonces son cosas que han permanecido guardadas en el corazón. Y esas son las cuales se tienen que quitar. No hay que ocultarla, no hay que tenerla ahí encajonada, no. Decir, Espíritu Santo, si hay algo que ha permanecido en mi corazón ocultamente, si hay algo que está ahí, tiene que salir a la luz. No tiene que estar en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Las ocultas no pueden permanecer. La ofensa que te hizo ese hermano no puede estar en tu corazón, tiene que salir.
¿Y cómo sale de mi corazón? Pidiendo perdón, arrepintiéndome. Señor, perdoname primeramente porque he guardado esta ofensa en mi corazón. Pero voy al hermano, hermano, te pido perdón. Perdoname, hermano, pensé mal de vos. Perdoname, hermano, tuve esto en mi corazón. Pensé esto contra tu vida. Y esto me estaba dañando, esto estaba haciendo de tropiezo. Entonces, cuando vos te liberás de eso, vas a sentir a Dios, que Dios comienza a fluir. Vas a sentir el poder, la gloria, la manifestación de Dios en tu vida. Cuando te liberas de tus conceptos, tus razones, tus ideales, tus pensamientos que no están acorde a la palabra de Dios, que son humanos, tienen que caer ese muro, tiene que caer esa barrera. ¿Me va siguiendo? Porque si eso no cae, es una fortaleza que se levantó y esa fortaleza va a estar todos los días y hasta que no sea derribada por la palabra, por la unción, por el poder de Dios, no te dejará avanzar, no te dejará que puedas ser eficaz en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora dice, escuche, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. El anciano Juan se gozó, diga conmigo, él se gozó. ¿Por qué se gozó? Porque le llegó la noticia que había hermanos que andaban en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es andar en la verdad? Ya conmigo, mostraban a Cristo, conocían a Cristo y manifestaban a Cristo. Andaban en la verdad, andaban con Cristo, Cristo permanecía en ellos. Ellos solamente estaban en la verdad, no dejaban que la mentira, no dejaban que el engaño, no dejaban que la falsedad los atrapara, no dejaban que el sistema del mundo, o los emperadores de turno, o el gobierno de turno, los imperios de turno, hicieran que ellos negaran la fe en Cristo. No, ellos andaban en la verdad de Cristo, ellos caminaban en la verdad del Señor, no cambiaban la palabra. No tomaban provecho de la palabra. Hablaban del Cristo que murió en la cruz, pero que resucitó y está vivo. ¿Me va siguiendo? Entonces dice que se regocijó. Qué contento nos ponemos nosotros, los hijos de Dios, cuando vemos otros hijos de Dios que están cambiando. Qué contento nos ponemos los pastores cuando vemos hermanos que están creciendo, que ya no recaen en las mismas cosas que años atrás pasado han recaído. No, han madurado, han crecido, están creciendo, están avanzando. Dios nos está empoderando, Dios nos está usando. ¡Qué gozo y alegría! Porque andan en la verdad, porque andan en la doctrina, porque caminan como Dios lo estableció y lo que han recibido en enseñanza. Pero qué triste cuando te encuentras a un hermano. ¡Hey, pastor, me encontré un hermanito que congrega contigo! ¿Sabes lo que estaba haciendo ese hermanito? ¿Sabes lo que estaba haciendo ese hermanito? Estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Estaba tomando algo, sustrayendo algo. Estaba haciendo un negocio turbio que no tiene que hacer. Mirá, él no está contigo congregando. Qué terrible, ¿no? Pero Juan dijo, me regocijo porque muchos andan en la verdad. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! El apóstol Pablo dijo, ellos son corona mía, eran la corona. Pablo no quería riqueza, la corona que él iba a recibir era de Dios, pero la corona también de Pablo eran los hermanos, cómo iban cambiando y siendo transformados. Esa era la corona, el gozo, el regocijo de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos de nuestro Padre, de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Un día me pasó esto que le estoy contando a usted. Un día yo hice algo cuando tenía 20 y pico de años, que estaba con el grupo de jóvenes. Hice algo que no tenía que hacer en frente de muchas personas con un grupo de jóvenes. Y claro, yo era el que estaba al lado del pastor en aquel tiempo.
Yo coordinaba los cultos, estaba lo del pastor, iba a la casa del pastor, vivía más con el pastor que en mi casa. Porque el pastor tenía una quinta y ahí íbamos a ayudarle a cortar el pasto. Hacíamos todo. Con un grupo de jóvenes. O sea que trabajaba y vivía más con el pastor que en mi propia casa. Y un día hice algo que no tenía que hacer. Y llegó a oídos del pastor. Y el pastor me dio con todo. Me dio con todo. Yo lo único que quise hacer. Señor pastor, perdóname. Me decía, ¿vos no te das cuenta que la gente me conoce a mí? Que nosotros vamos a predicar un montón y te ve a vos que vos sos un escudero mío, que estás a mi lado, que estás acá. ¿Y cómo vas a hacer esto? Yo no sabía decir, tragarme piedras, ¿no? Y nunca más. Dije, Señor, nunca más. Pero bueno, tuve que pagar el reto, la represión de todo lo que pasó. Yo traje para el ministerio y para la vida de él en ese momento como algo que manchó a la persona que está al lado del pastor, sino que los que están al lado porque están bien. Están ahí al lado ayudando porque han sido buenas personas que han sido levantadas por eso. Y bueno, yo la eché a perder. O sea que me pasó eso a mí. Pero acá vemos que Juan se regocijaba de los hermanos. Se regocijaba de los hermanos que andaban en la verdad, que daban buen testimonio. Entonces el corazón del apóstol se ponía contento y alegre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, ahora viene lo más importante para ir resumiendo esta última parte. Dice que le escribe esta carta a esta señora y le dice, no les voy a escribir un nuevo mandamiento, sino el mandamiento que ya hemos recibido del principio. ¿Y cuál fue el mandamiento que recibieron del principio? Que se amen los unos hacia los otros. Ese fue el mandamiento. Tanto en el Antiguo Testamento, cumpliendo los 10 mandamientos, el segundo encerraba los 9 restantes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo. Amén. Y el Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? El que se amen los unos hacia los otros, y entonces conocerán ustedes que son mis discípulos. ¿Cuándo dicen amén? Dijimos, ¿con qué amor tenemos que amar? ¿Con el amor humano? No, con el amor ágape, el amor de Dios, que fue derramado ¿dónde? En mi corazón. Y tengo que seguir recibiéndolo todo. Escucha, algunos dicen, bueno, ya Dios me derramó de su amor. No, todos los días. Amén. Todos los días tenemos que recibir este amor de Dios, todos los días, para poder amar. Y cuando tú amas, va a venir la ofensa del hermano y no te va a molestar. Amén. Vas a perdonarlo, vas a amar. Aleluya. Vas a tolerar. Obviamente que hay personas nuevas, personas que llegan al Evangelio, que vienen de un mundo contaminado, que no saben, que tienen malas enseñanzas. Hay que adoctrinarlo, hay que enseñarle, hay que explicarle, hay que decirle esto Dios quiere, mira, esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo te enseño, te explico. Pero a veces van a cometer cosas que están mal, que tenemos que tolerar, porque son creyentes nuevos, personas que están acercándose al Evangelio. Pero ya, cuando hay creyentes de años y siguen con la misma mano, entonces no, ahí hay que pasar cuchillo afilado divino, que Dios venga a cortar, que Dios venga con su palabra, que Dios venga a sacar eso, porque eso va a ser de tropiezo para esa vida. Y puede ser tropiezo para otro. Con los nuevos tenemos tolerancia, tenemos esa tolerancia. Pero ya con los que son viejos en el Evangelio, tienen 4, 5, 6 años de cristiano, aunque han venido de otras iglesias, escuche, que no tienen la doctrina verdadera, le vamos a tener paciencia, le vamos a inculcar, le vamos a enseñar lo que Dios quiere, lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pero los hermanos locales, los hermanos que ya existen con nosotros, cuando no la toman, entonces viene la palabra como cuchillo, como espada, para romper eso, para destruir eso. ¿Me va siguiendo? Escuchen.
Decirle, Señor, derrama de este amor sobre mí en esta mañana. Derrama de este amor sobre mi corazón, Espíritu Santo. Para amar a mi hermano, para amar, aleluya. Para amar aún a mis enemigos que se levantan contra mí, Señor. ¿Me va siguiendo? Y este es el amor, escuche, verso 6, que andemos según sus mandamientos, según su orden. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y ahora viene la advertencia. Todo hasta el verso 6 vemos cómo Él se presenta y cómo ama a la iglesia y cómo se goza con los creyentes. Del 1 al 6 viene la salutación y viene la carta dirigida y vienen las cosas tan lindas que Juan le habla. Pero ahora viene la advertencia. ¿Sí hay tratado? Ahora viene la advertencia de Dios. Lo primero que podemos nosotros extraer rápidamente de estos 6 versículos es el amor que el apóstol Juan muestra hacia la iglesia, que representa a Cristo amando a la iglesia. Luego los creyentes que tomaron la palabra y están caminando en esa palabra, y el regocijo, imagínense, si un hombre se regocijaba, más cuánto Dios se va a regocijar si obedecemos. Y luego le habla de andar en ese amor que no es un mandamiento nuevo, sino el que ya ha sido dado. Y ahora viene la advertencia del apóstol Juan a la iglesia. ¿Usted no ve las cosas que están pasando en el ámbito cristiano? Espiritualmente, las cosas que están sucediendo. Hay muchas cosas terribles que están sucediendo. Hay mucha gente que se está levantando que no es de Dios y está abriendo iglesia, está abriendo casa, está abriendo templo, que no fueron llamados por Dios para hacer esas cosas. Y entonces ahí vienen los malos testimonios, ahí viene el tropiezo, ahí viene donde la gente se avergüenza del evangelio. Mirá este es evangélico, mirá cómo vive, mirá cómo anda, mirá lo que dice, mirá cómo está. ¿Y esto por qué? Porque son personas que no fueron levantadas por Dios. ¿Cuánto dice amén? Verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué dice? Muchos engañadores, muchas personas que están engañando han salido por el mundo. ¿A qué? A decir algo, que Jesucristo no vino en carne. Había en aquellos tiempos una falsa enseñanza y un grupo de personas llamados gnósticos. Los gnósticos enseñaban esto, que el espíritu era bueno, pero la materia era mala, que la carne era mala. O sea que la persona podía dar rienda suelta a su cuerpo, podía hacer lo que quisiera, si se moría se iba a ir al cielo, porque la carne era el peligro y el mal que estaba alojado en esa carne. Era la doctrina de los gnósticos. Y esa doctrina diabólica se metió y estaba queriendo entrar en la iglesia, estaba queriendo entrar en los creyentes, estaba queriendo entrar. Y el apóstol Juan, como un padre de iglesia, tiene que advertir. Entonces los gnósticos decían, ¿cómo puede ser que Jesucristo, si es Dios, tomara forma de hombre, si la materia, si la carne es mala, la carne tiene pecado? No. Y podemos ir por la palabra. Y Juan decía, no es así. Vamos a ir rápido para nosotros poder corroborar esto, que el Señor, que el Cristo, que Jesús fue un ser santo en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Evangelio de Mateo, rápido ahí. Mateo, capítulo 1, verso 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que se matrimonien, antes que se casen, María con José, dice, se halló que había concebido por el Espíritu Santo.
Estando él en esto, era que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cómo vino el Cristo? Procedente del Espíritu ¿qué? Santo. ¿Y qué decían los gnósticos? Que la carne era mala, era pecaminosa. Entonces ellos decían y negaban que Cristo había venido en carne, porque tenían la doctrina de que el Espíritu era bueno, pero la materia era mala. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hechos 3:14, vamos a corroborar algo más aquí. El libro de los Hechos 3:14 dice de esta manera: mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿De quién están hablando? ¿De quién está hablando acá Pedro? De Cristo. Negasteis al justo y al santo y pedisteis que os diese un homicida. Cuando Cristo estaba siendo juzgado por Pilato, dijeron: bueno, ¿quién quiere que liberemos? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Qué dijo la gente? Maten a Jesús, crucifíquenlo. Y Pedro dice: ustedes se entregaron al justo y al santo. Entonces nos muestra que Cristo era santo en cuerpo, en alma y en espíritu. Entonces Juan tenía que contrarrestar esa doctrina diabólica, porque había muchos engañadores, muchos falsos que se levantaban y decían: no, Jesús no era Dios, Jesús no era el Hijo de Dios, porque la materia, la carne es pecadora, es pecaminosa. Claro, en el hombre adánico y caído está el pecado, pero en Cristo no había pecado. Entonces negaban que Jesús era Dios. Pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros en este tiempo? Yo creo que hay gente que no niega que Jesús, estoy hablando de los evangélicos, no creo que haya cristianos que nieguen que Jesús es el Señor. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando nosotros negamos verdades que están escritas en la palabra, es como si nosotros estemos negando al mismo Cristo. En algunas cosas creo, pero en algunas cosas no. Y nosotros decir, creemos a media, no de la manera completa como tenemos que creer en el Señor. ¿Me va siguiendo? Hoy hay gente que puede predicar el Evangelio y puede mencionar a Jesús en un sermón, pero dice una verdad a medias. Entonces ellos están negando. Escuche, yo le voy a decir algo. ¿Cuántos de los que están aquí han oído en algún momento, en algunos ministerios, que dicen: no, yo no creo en los apóstoles, no creo en los profetas? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Han escuchado eso alguna vez? De gente que ha dicho: no, nosotros no creemos en eso, porque eso ya pasó, fue en el Antiguo Testamento. Pero Jesús dice en el libro de Efesios que Él estableció los 5 ministerios: pastor, profeta, evangelista, maestro y apóstol. Entonces, cuando uno omite una verdad establecida, no está en sí negando la eficacia de Cristo y lo que el Señor es en realidad. Está creyendo una verdad a media. Esto creo y esto no creo. Entonces eso, para que usted entienda, es como negar a Cristo. Es negar una parte de Cristo, lo que fue. Porque Cristo fue profeta, Cristo fue pastor, Cristo fue apóstol, Cristo fue maestro y Cristo fue evangelista. Él tenía los 5 ministerios. Entonces, cuando nosotros negamos un ministerio, porque algunos dicen: no, porque eso era en el antiguo pacto, estamos negando una parte de Cristo, lo que fue Cristo. ¿Me va siguiendo? Para que no quede duda. Y muchas iglesias han enseñado eso: no crean en los profetas, porque los profetas eran en el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos en el nuevo pacto que hay profetas. Claro que el canon profético en cuanto a la palabra dada en aquellos tiempos, ya los profetas del Antiguo Testamento terminaron. Pero ahora todos nosotros, como dice una palabra, somos hijos de los profetas. Tenemos la profecía y esta es la mayor profecía.
la palabra. Decí conmigo, Señor, yo no te quiero negar. Yo quiero creer todo lo que dice la Escritura. Escuchen, lo que dice la Escritura, no fuera de la Escritura. Y muchos han salido a engañar. Escuchen lo que dice. Juan atacaba a los falsos maestros, atacaba a esta doctrina gnóstica y tenía que contrarrestar toda esta herejía, porque era una herejía, era algo que no era verdadero. Yo mientras meditaba en esto, les quiero enseñar algo que el Señor me mostró hoy. Uno mismo en algún momento se puede convertir en un falso profeta o maestro. Uno mismo. ¿Cómo, pastor? Explícame eso. ¿Me querés que te lo explique? Te lo voy a explicar. Dios me dijo esto muy de temprano cuando yo me levanté. Yo estaba orando y me estaba preguntando esto. Cuando nosotros omitimos verdades bíblicas, verdades espirituales, y hay conceptos en nuestra mente que están oponiéndose a la verdad, es como si fuésemos falsos profetas o falsos hermanos que no estamos aceptando la verdad. Nos convertimos. Entonces, ¿cómo puede ser? Un ejemplo, Dios te dice, esto es lo que Dios quiere de tu vida, y en tu mente, tu información en tu mente o tu adoctrinamiento en otro lugar dice, pero a mí no me enseñaron así, para mí no es de esa manera como está hablando el pastor, porque a mí me enseñaron de esta manera. Pero te han enseñado bien, de la manera correcta, por la palabra. Entonces, cuando yo me niego al cambio, me niego a no tomar esa palabra, me convierto en un falso profeta. ¿Y yo qué voy a desparramar en algún momento? No es como el pastor dice, no es como el profeta dice, no es tan así como ellos están hablando la palabra. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy soltando mi desconformidad porque tengo una fortaleza mental que no ha sido derribada. No estoy aceptando la verdad, no estoy aceptando la palabra verdadera, no estoy aceptando lo que Dios me está dando por la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces, escuchen, lamentablemente nos hemos convertido en falsos profetas, negando muchas cosas de lo que Dios nos estaba hablando, a los cambios que Dios quería, que nosotros, como poníamos resistencia, no resisto. Dice la palabra, la mujer debe vestir como mujer y el hombre como varón. Entonces, ahí están las mujeres resistiéndose a ese cambio, y los hombres dicen, deben de portarse varonilmente, deben de utilizar ropa adecuada de varón, y ahí también se resisten a eso. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón y está en la mente, que no quiere dejar que la palabra tenga lugar, cabida en su mente. Entonces uno está diciendo, no, pero no es así, pero mira que, hermano, mira aquellos como están. No mires cómo están aquellos, mira lo que dice Dios, no mire lo otro. Mira lo que dice Dios, mira lo que dice la palabra, mira lo que Dios nos dice. Porque había muchos falsos que tomaban de la doctrina y la transgiversaban, la cambiaban a conveniencia de ellos, para sacar provecho y lucro de ellos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Pero ¿qué tú quieres? ¿La verdad o la mentira? ¿Qué es lo que quieres escuchar? La verdad, ¿no? De mentira estás cansado ya. En el mundo viviste muchas mentiras. Ya viviste muchas cosas en cuanto a engaños y mentiras. Entonces, yo prefiero la verdad. Como dice, la verdad a veces duele, la verdad a veces incomoda o molesta, pero quiero la verdad antes que la mentira. Amén. ¿Y qué es el Señor Jesús? ¿Qué dijimos que era? Era la verdad. Señor, tú eres la verdad. Esta es tu verdad, esta es tu palabra, es tu verdad. Y si yo la creo, la recibo, la acepto, mi vida va a cambiar. Pero si yo me rehúso, me estoy convirtiendo
hasta en un falso hermano me puedo convertir. Porque la Biblia dice que había falsos hermanos. Lea bien la Biblia, lea las cartas escritas de Pablo en las iglesias. Había hermanos que se introducían falsos, que no eran verdaderos hermanos. Y el falso hermano, ¿qué quiere? ¿Quiere ver el avance del otro hermano? A veces no. ¿Quiere ver que al hermano le vaya bien? No. Y eso no tiene que estar en nosotros. Eso no tiene que estar en esta iglesia. Eso no tiene que estar en nuestro corazón. Todos tenemos que recibir y todos van a crecer a la medida que Dios va a ir dando a cada uno. Todos tenemos que desarrollar. Y alegrarnos con el que crece. Ponernos contentos con el hermano que es prosperado. Se compró un nuevo hermano. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno que es Dios. Dios le dio una casa. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno. Cómo Dios te bendijo. Y cuando vos te alegrás y te pones contento, la bendición también va a llegarte para vos. Y después vos vas a decir, gracias, Señor. Y otro hermano va a hablar de vos. Hermano, te bendijeron con una casa así. Gloria a Dios. ¿Me vas siguiendo? Hay muchos anticristos, dice, y muchos engañadores que han salido negando a Cristo. Escuche, verso 8, mirad, y acá hay la advertencia, escuche, la advertencia general a la iglesia, pero ahora la advertencia personal. Verso 8, rápido. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Decía que está hablado, mirate a vos mismo para que no pierdas el fruto de lo que venís cosechando. Miraos. Cuando dice mirar, detenete un momento y comenzar a autoanalizar tu vida. ¿Será que estás perdiendo el fruto? ¿O estás dando más fruto? ¿Qué dijo Juan? Necesitamos ser limpios para que demos ¿qué más? Fruto. Pero ¿qué dice ahora acá el apóstol Juan? Dice, miraos, pongan atención, fíjense que puede estar perdiendo el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Galardón completo es un regalo, un obsequio que Dios nos va a dar. Él viene con su galardón, dicen algunas de las palabras de Apocalipsis. Él viene con ese galardón. Cuando dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces debemos de tener cuidado. Tenemos que ser cuidadosos. Miremos, temblemos ante su palabra, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y esté cercano su nombre, como dice el libro de Isaías. Dios no quiere que pierdas más. Decía que otro lado, Dios no quiere que pierdas más. Dios no quiere que pierdas, hermano, hermana. Dios no quiere que seamos perdedores espirituales. No, Él quiere que nosotros obtengamos de Él ganancia, bendición, abundancia. No debemos de perder. ¿Me va siguiendo? Porque hay un galardón, hay un premio que Dios quiere entregarte. Cualquiera, ya estamos terminando, cualquiera que se extravíe, escuche esto, la advertencia del apóstol. La advertencia fue general y personal. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Qué tremendo eso. Cualquiera que no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Digo mío, yo quiero tener a Dios. Yo no quiero extraviarme. ¿Qué es una persona extraviada? Una persona que está perdida, que tiene que llegar a un destino, a una dirección y se pierde. Y a veces hay cristianos dentro de la misma iglesia errantes y extraviados por no estar en la doctrina establecida que Dios dejó. Amén.
Y eso es lo que nosotros no tenemos que perder. No, Señor, no quiero andar extraviado, no quiero andar perdido, sin rumbo. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy sin rumbo? Cuando viene la lucha estoy como perdido, desorientado. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a la iglesia, no voy, oro, peleo con mi carne, ¿qué hago? Estás como extraviado, perdido. No sabes cuál es la dirección. ¿Cuál es la dirección del creyente que viene a la lucha? ¿Cuál es la dirección? Orar. ¿Cuál es la dirección? Clamar. ¿Cuál es la dirección? Doblar rodillas, buscar a Dios, Señor. De esta situación no quiero andar extraviado, no quiero andar, aleluya, así de acá los tumbos para allá, no. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Amén. ¿Cuánto dice amén? Y dice que el que no tiene la doctrina del Señor, cuando hablamos de doctrina, la palabra doctrina es enseñanza. Las enseñanzas de Cristo, lo que Cristo nos dejó, y fue, luego los apóstoles fueron encargados de transmitir todas las palabras para el levantamiento de la iglesia. Si nosotros no permanecemos, no estamos en esa doctrina, no tenemos a Dios realmente en nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Levanta tu mano y decir, Señor, ayúdame. Levanta tu mano un momento y decir, Señor, yo quiero estar en la doctrina tuya, en tu palabra. Quiero vivir en esa palabra, Señor. No quiero ser un creyente extraviado, un creyente que no tenga los recursos, las herramientas para pelear la batalla. ¿Sabe quién a veces está extraviado? El creyente que no sabe vivir la lucha y no sabe cómo actuar, porque no tiene las herramientas adecuadas que necesitas. Pero cuando venís, cuando estás en la doctrina, te van a dar las herramientas necesarias, te van a dar la palabra necesaria, te van a dar los recursos necesarios, no el pastor, no el profeta, el Espíritu Santo por la palabra, para que cuando venga la lucha tú puedas tomar desde Cristo, puedas tomar del depósito e ir y luchar. Aleluya. Decide, Señor, yo quiero caminar en tu doctrina, en tu palabra. Quiero vivir, Señor, en tu palabra. Y el que tiene la doctrina y el que persevera en ella, mire cómo termina diciendo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y el que tiene y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y creo que esta última parte que va a hablar el apóstol Juan, para muchos creyentes de aquel lugar, y hasta hoy en día esta palabra es como que dijimos que Juan tenía amor, pero para muchos lo han capaz caracterizado a Juan ya en estos últimos versos y finalizando esta carta como alguien sin amor. ¿Cómo va a decir Juan esto? ¿Cómo Juan puede pedir esto? ¿Cómo Juan está hablando de esta manera? ¿Acaso Juan no tiene amor? ¿Acaso Juan no ama? Claro, ama a la iglesia, ama a los hermanos, ama a aquellos que están en la verdad. Claro que el Señor ama a todo el mundo. Ama a toda la humanidad, por eso Él murió por todos nosotros. Y aún murió por aquel que todavía está en la delincuencia, aquel que está en actos delictivos, aquel que mata, también murió por ese. Pero a veces son más fuertes las tinieblas que la luz. Y prefieren más las tinieblas que la luz mucha gente. Nos va siguiendo. Y ahora Juan, para ir cerrando este mensaje, ¿qué es lo que Dios nos está hablando en esta mañana? ¿Qué estamos tomando? ¿Qué estamos comiendo de esta palabra? Habrá mucho más para poder decirlo. Voy a ir concluyendo. ¿Qué es lo que estás recibiendo? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a tu corazón en esta mañana? ¿Saben que a veces, lamentablemente, hay ministros de Dios por quedar bien con las personas no le dicen la verdad? Y eso es triste. Hoy podemos ver eso en muchos ministerios de gran cantidad de gente que por no decir la verdad y hablar del pecado, porque le traen un buen sobre gordo lleno de plata,
No le dicen las cosas como son. Y lo que no saben ellos, que ellos están haciendo tropezar a ese pueblo. Pero cuando tú encuentras un lugar donde te abre la verdad y te marcan los pasos a seguir, no para, escuche, yo quiero que usted entienda esto, no para controlar a los hermanos, no, pero hablar las cosas como son, para que tu vida, para que tu matrimonio, para que tu familia, las cosas estén bien. Dale gracias al Señor. Y decir, sí, Señor, gracias por traerme al lugar correcto donde me dicen las cosas como son. No me andan con vueltas. Me la dicen de frente, con amor, con exhortación. Pero eres tú, Señor, porque tú quieres lo mejor para mi vida. Entonces podemos ver que muchos se vendieron. Por eso dice Timoteo, en el libro de Timoteo, Pablo le dijo que muchos se han extraviado de la verdad, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, y muchos se han apartado y han sido de traspaso de muchos males esta situación. O sea que el amor al dinero ha sido el causante de que muchos ministerios hayan cambiado la verdad del Señor por la mentira o por la liviandad. ¿Me va siguiendo? Usted sabe que tiene que ofrendar, que tiene que quemar, y usted lo hace de corazón, voluntariamente, porque es un requisito que Dios pide en su palabra, pero nadie le está forzando, nadie le está pidiendo, le está metiendo una pistola en la casa, tenés que dar esto, tenés que dar lo. No. Usted lo hace porque siente gratitud a Dios, porque ama a Dios. Señor, me has bendecido, me has dado este emprendimiento, me has dado esta pequeña empresa, me has dado esto, ¿cómo no te voy a honrar? Me has dado la jubilación, la pensión, me has dado aumento, ¿cómo no te voy a bendecir y entregar a ti si tú, Señor, me has dado todo? Me abriste la puerta de trabajo, ¿cómo no voy a dar lo que te corresponde? Señor, tú fuiste tan bueno conmigo. ¿Me va siguiendo? Pero usted lo da de corazón, lo da voluntariamente. Entonces ahora mire, por último, mire lo que dice. Mire lo que dice, aleluya. Verso 10. Acá esta parte. Algunos de la iglesia me han dicho, parece que al apóstol Juan se le fue la mano con esto. Pero es la palabra de Dios, es lo que Dios le estaba hablando a Juan. Es lo que Dios le estaba hablando a Juan, que él tenía que transmitir esta palabra. Y él dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la palabra que ellos estaban recibiendo, que era la de Cristo, le dice, no lo recibáis en casa. ¿Qué le dice? Que si alguno viene a la casa y la doctrina que tienen no es la que ellos estaban recibiendo, que era la doctrina de Cristo, que no lo reciban. ¿Por qué? El amar a Dios con esa persona no, porque esa persona tenía una enseñanza errónea que podía contaminar el corazón de ese hermano. Entonces no lo tenía que recibir. Y miren lo que dice, ni le digáis bienvenido. ¡Qué terrible! Es como que si uno piensa humanamente, esto es algo como contradictorio. Me está hablando el pastor del amor que tiene, pero ahora me está diciendo que no reciba a ese hermano. ¿Cómo es eso? No es que Juan no tiene amor, no es que no tiene amor. Él está diciendo que no recibas a los falsos profetas, que no recibas la falsa enseñanza, que no recibas la falsa doctrina que tienen otros, que te van a echar a perder las cosas buenas que Dios está haciendo en tu vida. ¿Me va siguiendo? Entonces dice, no le digas ni a un bienvenido, no le permitas entrar en tu casa. Esto es como una relación tóxica de un hombre y una mujer. Cuando hay una separación y la persona insiste en volver, y la persona utiliza métodos de manipulación, esos métodos diabólicos, y hasta muchas veces se le hace brujería a la persona para volver a tener a esa persona, o para que esa persona no sea feliz con ningún hombre o con ninguna mujer, se le hace brujería. ¿Por qué? Porque es una relación tóxica, es algo diabólico.
O alguien que fue un amigo o una amiga tuya muy cercana hizo algo que a vos te dañó el corazón y que ella quiera volver a entrar, vos le diste la confianza, le diste lugar en tu casa, comió de tu mesa, hasta capaz que se quedó muchas veces a dormir en tu casa y tú le abriste la puerta, pero te hizo algo que dañó la confianza, la amistad que vos tenías. Aunque en algún momento tú le hayas perdonado, ¿vos le vas a dejar volver a entrar porque tiene esa conducta? Claro que no. Porque te aparentó una falsa amistad, te aparentó algo bueno que era para tu vida, pero no era nada bueno. Entonces Juan le dice a los hermanos, tengan cuidado, no permitan que estas doctrinas, que estas personas vengan a la iglesia y mucho menos le reciban en su casa. No le digan a un bienvenido. Y el último, pon el último verso, mira lo que dice. El 11, perdón, el verso 11, ¿no? Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Aún vos, ¿sabés lo que significa esto? Cuando vos le decís bienvenido o lo recibís, estás diciendo estoy de acuerdo con lo que vos pensás. ¿Le doy un ejemplo de iglesia? Se juntan un grupo de hermanos. No, yo no estoy de acuerdo con lo que hace el pastor y esto no está bueno. Y el otro hermano tendría que decir, hermano, esto no está bien lo que estás haciendo. No es así. Pero si vos escuchás y das la aprobación, vos ya estás ahí siendo parte de eso diabólico que se está gestando. No importa que vos por ahí el otro tuvo en su corazón eso, pero vos al participar de eso fuiste ya cómplice y partícipe de eso. ¿Me vas siguiendo? Entonces, ¿qué dijo? Esto parece muy chocante, no es como un cimbronazo espiritual, pero es la palabra de Dios y nosotros que tenemos que hablar, la palabra de Dios no podemos cambiar esto. Yo no te puedo decir, bueno, recibí a todos los que quieras en tu casa, recibí a todos los hermanos, por ahí hay hermanos falsos, por ahí hay hermanos mentirosos, por ahí hay hermanos que roban, van a tu casa, te roban y hacen cosas, miran a tu mujer, miran a tu esposo y hacen cosas que no tienen que hacer y vos le vas a recibir. No, por eso hay que tener mucho cuidado. Y discernir y saber cegar en la palabra, en la doctrina. Si sigue la misma palabra, la misma línea que estamos recibiendo, no una doctrina diferente a la demás iglesia, no, la doctrina de la palabra de Dios. ¿Me va siguiendo? Y no importa que se llame hermano, que se llame tío, no importa, no. Acá no hay parentela, no hay familiaridad, no hay lazo sanguíneo en cuanto a las cosas espirituales. Las cosas de Dios son las cosas de Dios. No nos unen los lazos familiares. Pero con esto no estoy diciendo que no ames a tu familia. Vos tenés que amar a tu familia, vos tenés que hablar por tu familia. Pero lo que es lo que Él te dio. Las cosas de Dios son las cosas de Dios. ¿Cuánto dicen? Esta segunda carta que el apóstol Juan escribió fue para esos creyentes. Él estaba viendo el peligro, él estaba viendo, él estaba observando, él estaba. ¿Cuántos vieron el día viernes en el culto de oración? No sé si fue el viernes o el jueves. El Señor, uno de esos 2 días, nos dijo, creo que ya finalizando el culto, la oración final, que debíamos de estar alertas, orando, velando, porque iban a suceder algunas cosas. Espiritualmente, la actividad diabólica está muy fuerte, operando y queriendo dañar a la iglesia y queriendo entrar en algunos hermanos y queriendo afectar. Hubo cosas que pasaron después de esa palabra. Hay hermanos que me contaron que sucedieron cosas.
Y están sucediendo algunas cosas. Pero ya Dios nos advirtió que estemos orando, que estemos velando, que estemos batallando, porque el diablo no va a detenerse hasta destruir la iglesia, hasta destruir los hermanos. Él no va a parar, Él no para, la obra de Él es continua, pero también el Señor, si nosotros estamos en oración y búsqueda, Dios no va a permitir eso, porque mayor es el que está con nosotros. Pero Dios nos habla y nos advierte que van a haber cosas que ya se están moviendo, hubo cosas que ya se movieron. Se liberó esa palabra y en 2 días sucedieron un montón de cosas que algunos hermanos no saben lo que pasó, pero sucedieron, están sucediendo. Entonces tenemos que estar orando. Orando fuertemente. Y más llegando a estos días ya de la fiesta de fin de año, donde más los demonios se liberan y donde más quieren atacar y debilitar a los hermanos. Pero en esta mañana, en este mediodía, vas a tomar esta palabra que Dios nos está dando y le vas a decir al Señor: Señor, en esta mañana tomo esta palabra, como esta palabra, como esta doctrina bíblica, esta palabra que me bendice y que me está, Señor, advirtiendo de los males, de los peligros, de las cosas que pueden venir, suceder. Señor, tomo esta palabra para cuidarme de los falsos ministros, profetas, apóstoles, falsos hermanos que vienen con apariencia de piedad, pero no es así. Oro, Señor, para que abran mis ojos. Oro, Señor, en esta mañana para que mi entendimiento sea abierto, Padre Celestial. Aleluya. Levanta tu mano en esta mañana y recibí de parte de Dios. Recibí esta palabra. Recibí la llenura. Recibí el amor de Cristo. Aleluya. Para amar a tu hermano. Para amar. Aleluya. Amar a tu hermano. Amar a los que están a tu alrededor. Aleluya. Pero para que también discierna las cosas que están pasando en este tiempo. Levanta tu mano en esta mañana. La presencia de Dios está aquí. Por eso en su primer carta, Juan capítulo 4:1 dice que escudriñemos y probemos los espíritus. Que escudriñemos, que estemos atentos. Cuando tú estás escudriñando en el Espíritu Santo y en la palabra, vas a escudriñar y vas a percibir con qué espíritu viene ese hijo tuyo, esa hija tuya. Vas a discernir qué es lo que se está moviendo en tu ambiente, en tu casa, qué es lo que está queriendo afectar. Pero cuando estamos desapercibidos, hay problemas en el hogar y no nos estamos dando cuenta. Hay cosas que están pasando y no estamos haciendo nada, no estamos orando, no estamos batallando. Pero no, en esta mañana, decirle al Señor: Señor, abrí mis ojos. Decirle al Señor en esta mañana: me tomo de ti, Padre, en esta mañana. Tomo esta palabra, la recibo en mi espíritu, la como en mi espíritu, la como con el órgano espiritual, que es el espíritu, no la voy a procesar en mi mente.